Y pues bien, buenas noches. Entonces iniciamos el módulo 8, ¿ok? Cuyo nombre es Matemáticas y representaciones del sistema natural. Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, matemáticas son cálculos y representaciones. ¿Cómo se representan? Del sistema natural. ¿Cuál es el sistema natural? Pues la naturaleza, el ambiente, lo que nos rodea, mm, todo eso. ¿Sí? Porque decimos, bueno, yo nunca voy a ir al mercado y le voy a decir a la señora, deme este, una integral de 3x al cuadrado diferencial de x del 1 al 3 de jitomate. Pues obviamente no vamos a manejar así las cosas. La vida no funciona de esa manera, aunque las matemáticas están presentes en todo momento, no es así como las manejamos, ¿no? ¿De qué manera es que nosotros manejamos las matemáticas? Bueno, sin darnos cuenta, desde el momento en que nacemos, en ese momento las matemáticas empiezan a funcionar, o desde antes las matemáticas ya están funcionando a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Tenemos un periodo de gestación de aproximadamente 9 meses. Hay quienes nacimos antes, hay quienes nacen después. Hay quienes a los puros 9 meses, no es tan exacto, pero andamos alrededor. Desde ahí empiezan a contar las matemáticas, ¿sí? Desde el nacimiento. Muchos decimos cuando nos levantamos, "Ah, un día más". Muchos a lo mejor somos más pesimistas y decimos, no, pues un día menos. Eh, Así funciona todo esto, ¿no? Y empezamos a mirar alrededor lo que nos rodea y empezamos a ver qué es lo que los fenómenos que ocurren y empezamos entonces a darles nombre. Después, el hombre va desarrollando sus capacidades y tiene que responder a cuestiones como ah, cuando recolecta, ¿sí? ¿Cuántos canastos de manzana recolectó el día de hoy? Y empiezan los patrones a exigir. Cuando los hombres se iban de cacería y regresaban con las manos vacías, bueno, las mujeres, al menos en la casa, a lo mejor ya tendrían de la pesca algunos peces, algunos pescados, fruta, o cuando ellos llegaban con la carne, pues escondían la fruta y se ponían a comer la carne. Calculaban ellos también cuándo eran las mejores fechas para la cacería. Entonces empezaron a también a domar animales, a por decirlo así, a cultivarlos o juntarlos para que se reprodujeran. Y entonces tuvieron la necesidad de contar, ¿ok? La manera más fácil de contar, pues era con los dedos, decir, tengo así, mostrando la mano, tengo así de borregos, tengo así de conejos, ¿sí? Y entonces inventaron ya una manera de contar. Empezaron a utilizar símbolos, ¿sí? Ya sea un palito para uno, dos para dos, tres para tres, como la numeración romana, que es muy inteligente, aunque pues no tenía el cero. Los mayas fueron los que lo sacaron, los que dijeron, pues a lo que no existe le ponemos cero, porque necesita tener un punto. Si vemos una recta numérica con los números romanos, pues comenzaría del uno en delante, pero ¿qué pasa antes del uno? Ustedes saben que desde que cuando nacimos no teníamos un año. Tuvimos que haber pasado 365 días o 366 para completar apenas un año. Entonces, en cuanto nacimos sin años. Ese es el punto cero. Y eso los mayas lo supieron interpretar. Entonces, eh, le empiezan a dar nombre a las cosas, le empiezan a poner números. Y bueno, resulta entonces
el cálculo en las matemáticas. De aquí se empieza a analizar todo lo que nos rodea, el agua, el viento, el humo, se empieza a analizar a ver de qué está hecho y con el tiempo se descubre, vamos, cosas interesantes y le ponen nombres, ¿sí? Compusieron el nombre de fluido. Dice, se denomina fluido a la materia compuesta por moléculas que se atraen entre sí, ¿ok? El fluido entonces son el conjunto de moléculas que se atraen entre sí. Ah, son, no es sólido, o sea, se puede atravesar fácil con la mano. Entonces sus moléculas se atraen, pero de manera muy débil, muy suave, como el agua, por ejemplo. Yo puedo darle un golpe al agua y atravieso el agua, porque sus moléculas no están atraídas totalmente, o sea, están eh, leves, o sea, están débiles. Si le doy un golpe a la plastilina, me va a doler la mano, porque sus moléculas están más atraídas entre sí. Eh, de tal manera que, bueno, si yo me lanzo de un edificio para caer en el agua, así como en las películas, no me va a ir muy bien, porque la velocidad con la que yo bajo y la velocidad con la que choco contra la superficie del agua, las moléculas no se van a separar tan rápidamente como para amortiguar mi golpe y lo más seguro que resulte con huesos fracturados, moretes en diferentes partes del cuerpo y cuando no la muerte. ¿Ok? Entonces, estos líquidos no tienen la capacidad de sostener su forma concreta, como no se atraen completamente, o sea, no, sus moléculas, hagan de cuenta que nos agarramos de la mano todos y formamos un círculo. Bueno, eso sería el agua. Vamos a suponer que cruzamos nuestros brazos, o sea, entrelazamos nuestros brazos y quedamos más cercas. Ya no nos tomamos de la mano, sino ya que nos tomamos más bien del brazo, formamos el círculo y el círculo se cierra. Eso sería el aceite. Vamos a suponer que en lugar de juntar nuestros brazos, nos abrazamos, hacemos un abrazo grupal y pues eso sería entonces una roca. Sus moléculas están totalmente unidas unas con otras y no es tan fácil separarlas unas de las otras. En esto se distingue de los sólidos. Las partículas no cambian de posición como en los sólidos las partículas no cambian. Digamos que si yo agarro un litro de agua y lo meto en una pecerita redonda y lo congelo, voy a sacar una bola de agua. Si lo meto en un cilindro de vidrio y lo congelo, voy a sacar un cilindro de hielo. ¿Ok? Si lo meto en una bolsa, voy a sacar un colchoncito así como almohada de cuando lo congelo. Es porque el líquido se adapta al recipiente que lo contiene. Sin embargo, si meto una piedra en una pecera, la piedra va a mantener su forma. Ella no se deforma. ¿Ok? Entonces sus moléculas no cambian de posición, se resisten a desplazarse. En principio, tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos. ¿Ok? Los gases y los líquidos. Porque del líquido al gas hay solamente un paso, desprenderse las moléculas unas de otras. Por eso a veces en las mañanas, muy en las mañanas, nos asomamos a los estanques, a las presas, y podemos a veces ver cómo este, el oxígeno se está desprendiendo del agua, formando moléculas o sea, pequeñas moléculas de agua y hidrógeno, y se levantan formando una pequeña nube. ¿Ok? Pero entre ellos existen diferencias. Los gases tienen menor atracción entre sus partículas. Los gases hagan de cuenta que en lugar de agarrados de la mano, nomás se enganchan del dedito chiquito, así como los enamorados. Feliz 14 de febrero, por cierto. Así nada más del dedito chiquito se enganchan y están así como que muy sueltitos. Hay gases más nobles, gases más sencillos, que únicamente se tocan con la punta de los dedos y ya. No están siquiera atrayéndose. Esos flotan mucho más fáciles. Entonces se pueden comprimir, ¿sí? Por eso cuando nosotros vamos sacamos el cilindro de gas cuando viene el del gas, o si lo llevamos a llenar, lo cargamos muy fácil y no se escucha que haya nada adentro.
Pero cuando lo meten a presión, entonces las moléculas se comprimen unas contra otras y se forma un líquido allá adentro. Entonces, movemos el cilindro y se siente que se recorre de un lado para otro, se mueve de un lado para otro, como si tuviera una especie de aceite pesado adentro. Y luego le abrimos al gas y sale chorro de gas. En cuanto las moléculas se liberan, en cuanto tienen espacio, se separan unas de las otras. Y por eso sale el chorro de gas. Entonces, esto permite que los líquidos, que los gases sean comprimidos. En los líquidos no pasa eso. Los líquidos no se pueden comprimir. Ya están ahí, agarraditos de las manos o de los codos, pero ahí se quedan. Sin embargo, los principios de fluidez se aplican para todos, líquidos y gases. Los fluidos fluyen, dice, porque la fuerza que mantiene juntas sus partículas es lo suficientemente fuerte para conservarlas juntas. O sea, una molécula jala a otra y otra y otra y otra, como las cuentitas del rosario, del collar, pero no para mantener cierta rigidez. O sea, se doblan, es como si tuvieran, al juntarse, al agarrarse de las manos, pudieran las manitas dar vueltas y no torcerse. Y entonces eso se le llama memoria de forma. Las piedras sí tienen una memoria de forma, se quedan fijas, no se moldean. A menos que se les aplique calor, entonces, cuando se le aplica calor a un sólido, su materia se expande, las moléculas se separan y se puede llegar a formar un fluido de un líquido, de un metal, por ejemplo, de un sólido. Los fluidos no tienen una forma determinada, ¿sí? El gas, por ejemplo, el aire, pues andan flotando, andan volando, son como nubes que van. Ellos adquieren la forma de lo que sea que los haga. Por ejemplo, un vaso, un balde, un plato, un tubo, en forma de U, como sea. Como las partículas de los fluidos deben mantenerse juntas, pero no pueden resistirse al cambio, entonces la acción de alguna fuerza continua sobre ellos, como por ejemplo la gravedad, los hace deformarse continuamente hasta desplazarse del lugar, pudiendo fluir de un recipiente a otro, de un envase al suelo, etcétera. De qué tanto van a fluir en ese sentido va a depender su viscosidad. ¿Cómo es que fluyen? Si yo tiro un vaso de agua en la mesa, se va a chorrear, se va a expandir y se va a ir rápido, se va a tirar por las orillas. Si echo ese mismo vaso de aceite sobre la misma mesa, se va a ir yendo despacio, lento, lento, y hasta llegar a la orilla se va a tirar. ¿Ok? Se están deformando continuamente, y pueden, dice, fluir de un recipiente a otro. Si yo dejo vacío un vaso de miel, pero miel buena, en una mesa, va a durar muchísimo. De aquí a que la miel se derrite, se va cayendo, se va. Bueno, la miel buena no quiere decir que sea sólida, pero cuando una miel es buena, es viscosa, es más dura que el jugo de miel que nos venden a veces, y sí tiende a fluir un poquito más rápido. La fuerza de gravedad es el empuje que ejerce sobre, digamos, la gravedad sobre todos los cuerpos, empujándolos hacia el centro de la Tierra. Nosotros cuando nos caemos, la fuerza de gravedad nos está empujando hacia el centro de la Tierra, hacia el núcleo de la Tierra. Entonces, la Tierra, por lo tanto, tiende a ser totalmente ovalada, como un huevo, lisa, que todo tiende a caer. Entonces, después de miles de años, puede ser que la erosión, el viento, la lluvia y todo esto provoquen que se forme una bola única, como si fuera un huevo flotando en el espacio, cubierto de agua. Bien, los fluidos pueden ser de tres tipos, ¿ok? Acuérdense que pueden ustedes adelantar, pausar y regresar el video,
porque todos estos conceptos pueden venir en su examen. Hay de tres tipos: los newtonianos, los superfluidos y los fluidos no newtonianos. Bien, los newtonianos son los que se someten a las leyes de la mecánica simple. Eso lo estableció Isaac Newton en su tiempo. ¿Ok? Se habla, por ejemplo, del agua, que es el elemento más común. O sea, es el que más, con mayor cantidad existe en la naturaleza. Los superfluidos o fluidos perfectos, ellos no tienen viscosidad, ¿sí? No ofrecen ninguna resistencia. Este tipo de superfluidos son de origen sintético, quiere decir que los fabricaron, los, los, los produjeron de alguna manera. ¿Ok? El dióxido de carbono, por ejemplo, que sale del motor del vehículo, es un sintético y podríamos considerarlo un superfluido. Y los fluidos no newtonianos es un tipo entre el fluido y el sólido. Dependiendo de sus condiciones de temperatura y su tensión cortante, es de que se pueda separar, no tendrá una viscosidad única, sino que va a depender de las fuerzas que impacten sobre él. Si se lo somete a una fuerza repentina, reaccionará como un sólido, ofreciendo resistencia. Mientras que si la deja en reposo, fluirá como un líquido, más o menos denso. Entonces, los fluidos no newtonianos podríamos considerar, por ejemplo, la miel. El aceite es de origen sintético, se obtiene a partir de algo, no está en la naturaleza. Y deseamos que si dejamos un vaso de agua, un vaso de aceite, lo vaciamos sobre la mesa, se va a ir desparramando lentamente. Los fluidos tienen las siguientes propiedades físicas: viscosidad, densidad y volumen. Viscosidad es lo pegajoso, la densidad es lo duro y el volumen es el tamaño que ocupa. Entonces, por la viscosidad, se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez. Por ejemplo, una sustancia como el alquitrán es sumamente viscosa y fluirá mucho más lento y difícilmente que una de baja viscosidad como el alcohol. El alcohol pues, se va muy rápido. El agua incluso, su manera, no son viscosos. El aceite sí es viscoso. Hay viscosidad en los aceites dependiendo la necesidad. Creo que a mayor viscosidad es mejor para los autos más viejos, menor viscosidad para los más nuevos. Quienes sepan de mecánica me pueden corregir. La densidad es un indicador de qué tan junta está la materia. Si se agarraron de la mano, del bracito, o se abrazaron en bolita, ¿no? Es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad de acuerdo a la cantidad de partículas que hay en un mismo volumen de fluido. Y vemos a veces, busquen por ahí en YouTube, este, videos sobre qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de esponja. Y bueno, mucha gente tiende a decir que es el de esponja el que pesa menos y que es el dije kilo de plomo y kilo de lana, de esponja, no sé. Y dice que el de plomo pues pesa más, ¿no? Si estamos hablando de kilos, los dos pesan lo mismo. Pero un kilo de plomo va a ser una bolita pequeña, mientras que un kilo de esponja pues, va a ser una bolota grandota, mucho más grande. Su densidad lo va a determinar. Y el volumen es cuánto lugar ocupa en el espacio tridimensional, eh, en un lugar determinado, tomando en cuenta la longitud, altura y ancho, ¿sí? Ese es el volumen. Los líquidos en la densidad, pues no tiene mucho que ver esta cuestión. La densidad más bien tiene que ver el peso. Los líquidos tienen un volumen específico y los gases poseen el volumen del recipiente que los contiene. Por lo tanto, si agarro un queso, ya le quité mucho de sus moléculas, tiene una forma y ya está ahí. Pero los 2 litros o 3 litros de leche, o 4 o 5 litros de leche que formaron ese queso, antes de ser un queso, ocupaban un volumen diferente y se amoldaban al espacio en el que los confinaban.
Esas son las características entonces de los fluidos, son las propiedades físicas. La presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos. ¿Ok? Entonces, un objeto que cae al fondo de un lago va a tener encima el peso de todo el volumen del agua completo, todo, todo, todo. Si el agua son, digamos, 20 toneladas de agua en un lago, al aventar la piedra, la piedra va a fluir hasta el fondo y sobre él va a estar ejerciéndose una presión. Es decir, la piedra va a estar sosteniendo el peso de 20 toneladas. ¿Pero por qué? Si nada más está en un solo espacio, en un solo lugar. Vamos a verlo más adelante, ¿sí? Cuando analicemos este tipo de comportamientos, lo cual se traduce en mayor presión que estando en la superficie. Mientras sube a mediados a la mitad del lago, recibe a la mitad de la presión. En los fondos del mar, la presión es muchas veces mayor que la de la atmósfera terrestre. Hace poco fue una expedición, 4 o 5 personas, a explorar los restos del Titanic. Papá e hijo pagaron un dineral para, para bajar al fondo del mar, a donde estaba el Titanic. Fue tanta la presión, los millones de toneladas de agua que estaban cayendo o presionando al, al pequeño submarino, que de repente se desbarató. O sea, la burbujita nada más salió volando y los cuerpos se desbarataron en el mismo momento, porque los cuerpos, hagan de cuenta que los apachurraron, los machucaron, los hicieron carne molida en ese momento. Es tanta la presión en el fondo marino que no podemos bajar hasta cierta profundidad sin que nos traiga consecuencias. Primero nos duelen los oídos, ¿sí? Es el primer síntoma. Después, obviamente, se revientan los oídos, sale el aire que tenemos en, en la sangre, se empieza a separar de la sangre, y es tanta la presión, hagan de cuenta que como si nos presionaran entre dos paredes, pero aquí son 1000 paredes alrededor y también arriba. Entonces, nos hacen tan chiquitos que nos desbaratan de repente. En los fondos marinos la presión es mucho más veces mayor, dice, que la de la atmósfera terrestre. La capilaridad. La capilaridad se refiere a la dificultad de atravesar, a la capacidad de repeler. Esta fuerza de cohesión intramolecular de los fluidos les permite subir por un tubo capilar en contra de la gravedad, dado que su atracción interna es mucho mayor a la atracción de sus partículas por el material del tubo. Esto se debe en parte a la tensión superficial. La tensión superficial la podemos calar nosotros. Agarran un vasito de esos rectos que son cilíndricos, que se llaman jaiboleros. Llénenlo de agua, pero que no se tire. Y después empiecen a agarrar un goterito y empiecen a llenar, a llenar, a llenar hasta que llegue al límite. El vaso tiene que estar totalmente seco cuando lo van a jugar con él. Le siguen echando goteros, goteros, goteros llenos hasta que ven que se llena, entonces le van echando de a gotita por gotita, de gotita por gotita, y lo ven ustedes al ras y se van a dar cuenta que el agua forma una pancita por encima del vaso. A esa pancita se le llama tensión superficial. O sea, las moléculas están sosteniéndose unas con otras y no permiten que se tire el agua. Hasta que el peso sobrepasa el límite, entonces algunas de esas moléculas se arrastran por el borde, jalando a las demás por ese mismo lado, hasta que llega el peso adecuado y se vuelve a formar la pancita otra vez. Pero como ya por ahí hay un caminito formado por moléculas de agua que pasaron por ahí, si le seguimos echando agua, el líquido va a seguirse saliendo por ahí, va a seguir haciendo lo mismo. A eso se le llama la tensión superficial, ¿sí?
Y la capilaridad es la fuerza en que se juntan las moléculas, ¿sí? Hay capilaridad en el agua y no permite que se separen las moléculas a menos que el peso les gane. ¿Qué es la ley de Pascal? Este principio se descubrió por Blaise Pascal en el siglo XVII y dice que un cambio de presión aplicado a un líquido cerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos de fluido y todas las paredes del recipiente. Entonces aquí está porque cuando nosotros bajamos en una alberca, por ejemplo, que tiene, no sé, 10 toneladas de agua, por decirlo así, esos 10 toneladas de agua nos están cayendo encima cuando nosotros bajamos al fondo. ¿Por qué? Porque el agua está siendo empujada hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, en toda su superficie, de orilla a orilla de la alberca. Entonces, como los líquidos tienden a ocupar el lugar más bajo o el lugar más vacío, entonces nos empujan a nosotros queriéndose meter a nosotros y provocándonos la muerte. Entonces, se transmite, dice, por igual a todos los puntos, o sea, dictamina un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado en un recipiente. Traduciéndolo de otra manera es, si yo meto una piedra en un bote, en un tanque, en un tinaque de agua, ¿sí? La presión, el peso del líquido va a caer sobre la piedra en su totalidad. No nada más 1 o 2 litros, sino todos los 100 litros o 90 litros que tenga el tinaco. ¿Qué es la tensión superficial? Bueno, ya lo habíamos comentado. Las moléculas de líquido se atraen lo suficiente como para ejercer cierta resistencia. La tensión superficial es una propiedad singular de los fluidos que permite resistir la penetración de su superficie por parte de un objeto liviano. ¿Ok? Esta capilaridad la podemos ver en los mosquitos patinadores, en los lagos, en los arroyos. De repente vemos algunos animalitos, parecen zancudos gigantes, con, con unas patitas abiertas, y de repente los vemos que patinan, esos moscos. Y si nos acercamos, vemos que no traen patines, vemos que no traen nada, simplemente sus patas eh, tienen un algodoncillo especial que no deja penetrar el agua. O sea, no pueden penetrar el agua. Se mantienen repelidos. Entonces, eh, ellos incluso les echamos agua. A veces sí logramos hundirlos, porque se les mojan sus alas y les cuesta mucho trabajo volverse a poner de pie, pero regularmente les echamos agua, se van hacia abajo y ellos saben cómo ponerse otra vez de pie y volver otra vez a patinar. Entonces, esta capilaridad es la que se puede romper y entonces los líquidos pueden penetrar los sólidos pueden penetrar en los líquidos. No es lo mismo que decir que aviento una pelota al agua, porque el agua sí rompe la capilaridad del agua, si no, no se mojaría. La pelota se moja, quiere decir que rompió la capilaridad del agua y se hundió poquito, pero el aire que tiene la pelota adentro no permite que se hunda, porque el aire es más liviano que el agua, y eso la mantiene arriba. El empuje, cuando un objeto o un cuerpo se halla bajo un fluido, ¿ok? Cuando la piedra está dentro de la alberca, su peso es una fuerza que por gravedad tira de él hacia abajo, se lo baja, venciendo la presión que el fluido ejerce sobre él en todos sus puntos sumergidos y midiéndose contra una fuerza similar que ejerce la columna de fluido bajo el cuerpo conocida como empuje. O sea, si un objeto arrojado al agua se hunde, es porque su peso vence el empuje, con que el líquido contrarresta su masa. Mientras que si el objeto permanece flotando es porque el empuje es igual o superior a su propio peso. Hay maderas que fluyen, hay piedras que fluyen, que flotan, perdón, como la piedra pómez con la que tallamos las cazuelas viejas. Bueno, hay quienes tallan las cazuelas nuevas. Y ese tipo de, perdón, ese tipo de, de fenómenos, ah, es porque
no están las moléculas, no están totalmente unidas, hay huecos en el interior. Los troncos, por ejemplo, ya agarraron suficiente aire entre ellos. No es fácil que el agua los empape de una sola vez y tardan más tiempo en hundirse. Esta es la razón por la cual cuesta menos levantar objetos bajo el agua, ¿sí? Que a partir de la superficie. Entonces, si el agua está empujando a la persona hacia arriba, yo puedo levantar a una persona mucho más fácil cuando está dentro del agua. Me está ayudando el peso del agua que está empujando a la persona hacia arriba. ¿Qué diferencia los fluidos líquidos de los gases? Bueno, los gases no tienen volumen y se pueden comprimir. Los fluidos líquidos o gaseosos no son iguales. Los primeros tienen volumen propio, los fluidos líquidos, y son incompresibles, no se pueden comprimir, a diferencia de los gaseosos que no tienen volumen y sí se pueden comprimir. Así es como se hacen los gases licuados, como el gas licuado. El gas licuado que utilizamos para la estufa perdón, el gas que utilizamos para la estufa es el gas licuado. Se los comprime hasta obligarlos a cambiar a líquido. Variando la temperatura y la presión, podemos obligar a un fluido a cambiar entre estos dos estados, sin por ello perder su fluidez. Es el caso otra vez del gas que utilizamos para la cocina. Lo obligamos a que se convierta en líquido para poderlo almacenar y de ahí irlo sacando poco a poquito, así como si fuera un hilo y fuéramos sacándolo de a poquito para que no se nos acabe tan rápido. Que aquí el de mi casa se va como bola de estambre, no se va como hilo. Entonces, ¿qué es la hidráulica? Se llama así a la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos. O sea, la hidráulica se encarga de estudiar el comportamiento de los líquidos. Oye, ¿qué dirección tiene tu carro? No, pues Federación 326. No, 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 o sea, ¿es hidráulica o es mecánica? No, pues quién sabe. ¿Sí? Tientes para no romperse. Si se rompe una de esas mangueras, pierdo la dirección del vehículo y el vehículo se va a ir para donde él quiera. Los frenos son hidráulicos también, pues también va a pasar lo mismo. Se rompe la manguera, va a ser más trabajo detener el vehículo. No sé si hay algún mecanismo de protección que si al romperse la manguera se cierren, no sé, algo debe de haber, ¿no? No, no sé mucho de vehículos. Bien, ¿qué es la mecánica de fluidos? La mecánica de fluidos estudia su reacción, la reacción de los fluidos con el entorno y ante las fuerzas que lo provocan. A diferencia de la hidráulica, esta rama de la física se interesa por todos los fluidos, no solo líquidos, así como su reacción con el entorno que los limita y ante las fuerzas cortantes, es la que las hace que se separen, a las que son sometidos. Dicho estudio parte del principio de que los fluidos se rigen por dos constantes. Todos los fluidos dicen la conservación de la masa y la cantidad de movimiento, y la primera y segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Cuando sale la Catarina es porque la presentación se termina. Vámonos entonces al siguiente video.